Queridos hermanos y hermanas, me alegra profundamente que estemos juntos en este momento bajo la mirada amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio poder hablarles como un pastor habla a sus ovejas con la esperanza de que cada palabra que salga de mis labios sea guiada por el Espíritu Santo y toque lo más profundo de sus corazones. Díganme, ¿no es cierto que muchas veces en medio de las pruebas buscamos alivio en lugares que no tienen el poder de dárnoslo? ¿No es cierto que en nuestra necesidad de ser escuchados vamos corriendo a los oídos del mundo esperando encontrar comprensión, pero salimos con el corazón aún más pesado? ¿Cuántas veces hemos confiado nuestro dolor a alguien que, lejos de ayudarnos, lo ha usado en nuestra contra? Y así, una y otra vez, nos quedamos con la sensación de que algo falta, de que el consuelo verdadero parece siempre fuera de nuestro alcance. El mundo nos ha enseñado que hablar de nuestras penas, publicarlas, hacerlas visibles, es la forma de sanar. Sin embargo, amados míos, la palabra de Dios nos muestra otro camino, un sendero más estrecho, más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Y ese camino no pasa por multiplicar nuestras palabras delante de los hombres, sino por doblar nuestras rodillas delante del único que tiene autoridad para transformar nuestra historia, nuestro Padre Celestial. Quiero invitarles a detenerse un momento y mirar hacia adentro. Tal vez llevan tiempo cargando un peso que no han sabido soltar. Tal vez han buscado el abrazo equivocado, la voz equivocada, el consejo que parecía sabio, pero los dejó vacíos. Tal vez han sentido que aunque muchos les escuchan, nadie realmente comprende la herida que sangra en lo profundo. Pero hay un lugar, hay un refugio donde esas lágrimas no se desperdician, donde ese dolor no es motivo de burla ni de lástima, la presencia viva de Dios. Imaginen por un momento a la mujer sunamita cuyo hijo murió en sus brazos. Ella tuvo la oportunidad de hablar con el siervo del profeta Eliseo, pero no lo hizo. No fue con cualquiera, no entregó su dolor a manos incapaces de resucitar lo imposible. Con una fe firme y un silencio valiente, caminó hasta llegar ante el hombre de Dios. Y fue allí, y solo allí, que abrió su corazón y clamó por un milagro. ¿No les parece que este relato guarda un mensaje urgente para nosotros hoy? Porque, amados, hay un tipo de dolor que no se comparte con todos. Se ofrece, se consagra, se entrega sobre el altar. Hay lágrimas que no están hechas para ser vistas por multitudes, sino para ser recogidas por las manos de aquel que fue traspasado por amor a nosotros. Y es en ese lugar delante del trono de la gracia donde comienza la verdadera sanidad del alma. En este tiempo que compartiremos vamos a recorrer juntos este sendero. Primero, aprenderemos a reconocer por qué nuestros intentos humanos de hallar consuelo fallan tantas veces. Después veremos cómo la Escritura y el testimonio de los santos nos muestran el camino de la intimidad con Dios, el valor del silencio santo y la fuerza de la oración perseverante. Y finalmente quiero llevarles de la mano hasta ese lugar donde no se necesitan muchas palabras, porque la presencia de Cristo lo llena todo. Hoy no vengo a darles una fórmula mágica, sino a invitarles a una experiencia viva, llevar nuestro dolor entero y sin reservas a los pies del Señor, confiando en que Él sabe, Él ve y Él actúa. Juntos emprenderemos este viaje no como quien habla de algo lejano, sino como quien ha aprendido en sus propias noches oscuras que el silencio ante Dios no es vacío, sino un altar donde se encienden las promesas del cielo. Y allí, hermanos, es donde quiero que lleguemos, porque en su presencia todo lo demás pierde su peso y solo queda lo que verdaderamente importa: su amor, su paz y su poder para restaurar lo que parecía perdido. Hijo mío, hija mía, muchas veces me he preguntado,
¿Por qué nosotros, criaturas amadas por Dios, corremos primero hacia oídos humanos cuando el alma está sangrando? He escuchado este clamor repetirse a lo largo de los años en cartas, en conversaciones, en susurros ahogados. No hay quien me entienda, no hay quien me escuche. Conté mi dolor y lo usaron contra mí. No es solo un lamento, es una herida abierta que revela lo frágil que puede ser la confianza puesta en el hombre. Vivimos en una sociedad que aplaude la exposición que llama valentía a abrir de par en par las puertas de nuestro corazón ante cualquiera. Nos dicen que compartirlo todo es señal de fortaleza, que vaciar la carga ante otros nos hará libres. Las redes y las calles están llenas de confesiones públicas, de desahogos lanzados al viento, como si todo oyente pudiera también ser un sanador. Pero ¿acaso no sabemos en lo profundo que no todos los oídos comprenden y no todos los corazones saben cargar lo que escuchan? Ese impulso de hablar, de buscar un hombro humano, nace muchas veces de una necesidad legítima. Queremos sentirnos acompañados. El alma ansía ser escuchada y en la vulnerabilidad buscamos un eco que nos confirme que no estamos solos. Pero hijo mío, hija mía, no todo oído es seguro, no toda palabra que se ofrece como consuelo proviene de un espíritu que ora. Y cuando la fe se debilita, cuando olvidamos que Dios nos ha prometido ser nuestro refugio, es fácil correr hacia aquellos que por más que nos amen, tienen límites. He visto lo que ocurre después, lágrimas derramadas en confidencia que se transforman en murmullos repetidos por otros, confesiones íntimas convertidas en juicio, dolores profundos que en vez de ser sanados se usan como armas. Y entonces el alma se retrae herida no solo por la situación inicial, sino por la traición que le siguió. Es una doble herida y a veces la segunda duele más que la primera. Lo escucho tan a menudo, no confío en nadie. Hablé y fui traicionado. Abrí mi corazón y lo pisotearon. Ese es el grito silencioso de un corazón que se siente expuesto y desprotegido. Y sin embargo seguimos repitiendo el ciclo, sentimos dolor, buscamos a alguien, entregamos nuestra carga y nos encontramos con la fragilidad de la naturaleza humana. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos aprendido a ver la vulnerabilidad como un valor público, no como un tesoro sagrado. El mundo nos ha enseñado que todo debe ser contado, mostrado, publicado. Nos ha convencido de que la empatía humana, aunque incompleta, basta. Pero hay algo que debemos recordar solo. Uno lleva nuestras cargas hasta el final sin soltarlas. Solo uno recibe nuestro dolor sin usarlo en nuestra contra, y ese uno es Cristo Jesús. No te hablo para que vivas aislado, no es eso. La comunión entre hermanos es parte vital de nuestra fe. Pero hay un orden, un discernimiento santo que hemos olvidado. No todo dolor fue hecho para ser expuesto. Muchos fueron hechos para ser ofrecidos. Lo que la sociedad llama desahogarse muchas veces, Dios lo llama poner sobre el altar. Y aquí está el peligro silencioso. Cuando compartimos nuestro dolor sin filtro, entregamos partes de nuestro corazón a manos que quizá no saben cuidarlo. La sed de ser comprendidos nos puede llevar a confiar en quien no tiene la fuerza para sostenernos. No es que esas personas sean malas siempre, es que son humanas, y la humanidad sin la gracia de Dios es limitada y frágil. A veces lo que recibimos a cambio de nuestra apertura no es compasión sino lástima, no es ayuda sino juicio, no es silencio respetuoso sino historias repetidas que vuelven a herir. Y así se cumple ese doloroso refrán del alma: lo que conté para ser sanado fue usado para herirme. Hijo mío, hija mía, esto debería despertarnos. No todo aquel que te escucha tiene intención de levantarte. No todo aquel que te dice cuéntame está dispuesto a cargar contigo.
Algunos escuchan por curiosidad, otros por costumbre, y pocos por amor genuino. Por eso me vuelvo al ejemplo que hemos visto en la Escritura, la mujer sunamita. Su hijo había muerto en sus brazos. Y sin embargo, cuando el siervo del profeta le preguntó qué pasaba, ella dijo, «Todo está bien». No porque lo estuviera, sino porque sabía que no debía entregar su dolor a quien no podía resucitarlo. Caminó hasta llegar al profeta Eliseo, y allí, solo allí, se derramó su alma. Esa fe y ese discernimiento son lo que hoy necesitamos redescubrir. No para reprimir el dolor, sino para llevarlo al único lugar donde es transformado. El mundo puede darte palabras, pero Dios puede darte vida. El hombre puede aconsejarte, pero Cristo puede sanarte. El corazón humano puede escucharte, pero el corazón de Dios puede restaurarte. Tal vez tú también has sentido la soledad de no ser comprendido. Tal vez has confiado y te han fallado. Tal vez tu historia se ha usado contra ti. No lo niego, es un peso que solo quien lo ha vivido entiende. Pero te digo con todo mi ser, ese dolor tan profundo y tan íntimo no necesita la aprobación del mundo para ser válido. Necesita la intervención del Creador para ser redimido. Y aunque la sociedad te empuje a hablar más, a mostrar más, a exponer más, hay un llamado del cielo que susurra lo contrario. Guarda tu corazón, entrégalo a aquel que nunca lo traicionará. Porque lo que el hombre no comprende, Dios lo entiende antes de que lo pronuncies. Lo que otros no saben valorar, Él lo recoge como una ofrenda preciosa, y lo que se ha usado para herirte, Él lo puede convertir en instrumento de gracia. Había en Sunem una mujer de gran posición. Su casa estaba llena de bienes, sus campos daban fruto en abundancia, y nada parecía faltarle a sus manos. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón había un vacío que ni el oro ni las cosechas podían llenar. No tenía hijos. En medio de esa ausencia, Dios, en su soberanía, envió a su siervo el profeta Eliseo a cruzar su camino. Yo imagino el día en que ella, movida por una hospitalidad sincera, preparó un aposento para el hombre de Dios, una cama, una mesa, una silla, una lámpara. No esperaba nada a cambio, pero el cielo ya había escrito una promesa para su vida. Y así, a través de Eliseo, Dios le concedió lo que más anhelaba, un hijo. Los años pasaron y aquel niño creció bajo la luz de esa promesa. Pero un día, sin aviso, vino la sombra. El niño salió al campo con su padre, sintió un dolor en la cabeza y antes del atardecer murió en los brazos de su madre. Imagínese ese instante. Las paredes de la casa, que antes resonaban con risas, se llenaron de un silencio insoportable. La promesa parecía rota, la esperanza sepultada. Sin embargo, ella no corrió por el pueblo gritando, su desgracia no llenó las calles con su lamento. Subió al aposento que había preparado para el profeta y tendió allí al niño, cerrando la puerta detrás de sí. Cuando su esposo le preguntó por qué quería ir a ver a Eliseo, ella respondió con esas palabras que traspasan el tiempo. «Todo está bien». No era una negación de la muerte, no era un intento de esconder el dolor, era una decisión. Ella escogió no derramar su aflicción delante de quien no podía devolverle la vida. Escogió guardar su historia para aquel que tenía acceso al poder de Dios. En el camino, el siervo de Eliseo, Gehazi, salió a su encuentro y le preguntó si estaba bien ella, su esposo y su hijo. Otra vez su respuesta fue la misma: «Todo está bien». ¡Qué contraste con lo que ardía en su corazón! Ella no mentía, hablaba con la fe de quien sabe que la última palabra no la tiene la tumba sino Dios. No abrió su alma ante el siervo porque sabía que él no tenía el poder para restaurar lo que estaba muerto. Sus pasos no se detuvieron hasta caer a los pies del hombre de Dios, y allí, en el único lugar donde podía encontrar intervención divina, abrió el torrente de su dolor.
Esta es la diferencia que muchos no entendemos. No todos los oídos están preparados para escuchar el peso de nuestro corazón. Gehazi podía oír, pero no podía obrar. Eliseo podía oír y también actuar en el nombre del Señor. En nuestra vida, ¿cuántas veces hemos corrido primero hacia las personas equivocadas? Hemos confiado lo más frágil de nuestra alma a manos incapaces y en lugar de consuelo hemos recibido juicio o en lugar de ayuda hemos recibido indiferencia. La mujer sunamita nos recuerda que el silencio cuando es fruto de la fe no es cobardía, es fuerza. Ella eligió cerrar sus labios ante quien no podía cambiar su situación y abrirlos únicamente ante aquel que podía tocar el cielo por ella. En nuestros días, estamos acostumbrados a hablar de inmediato, a publicar cada herida, a buscar alivio en quienes apenas cargan con sus propias batallas. Y sin embargo, la Escritura nos llama a otro camino: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Me pregunto por qué no seguimos ese ejemplo. ¿Por qué nos es tan difícil callar ante el mundo y abrirnos ante Dios? Tal vez porque buscamos aprobación humana más que intervención divina. Tal vez porque confundimos desahogo con sanidad. Pero cuando la mujer sunamita dijo, «Todo está bien», estaba proclamando algo más grande que un estado emocional. Estaba declarando que la historia aún no había terminado, que Dios seguía en control. En nuestra vida diaria, la lección es clara. Hay conversaciones que no nos llevan a la restauración, solo a la dispersión. Hay dolores que, puestos en oídos humanos, se vuelven más pesados, pero entregados al Señor, se convierten en ofrenda. El enemigo de nuestra fe sabe esto y por eso nos empuja a exponer lo que debería ser llevado en oración. Nos hace creer que compartir con cualquiera es lo mismo que confiar en Dios y así perdemos fuerza en palabras que no edifican. La mujer de Sunem entendió que su silencio no era vacío, era un acto deliberado de fe. No era resignación, era espera. Y esa espera la llevó a ver lo imposible. Eliseo subió al aposento, oró al Señor, se tendió sobre el niño, y la vida volvió. No fue el siervo, no fue el padre, no fue el clamor público, fue la intervención de Dios provocada por la fe y el discernimiento de una madre que supo a quién confiar su dolor. Cuando medito en esto, veo cuánto necesitamos aprender esa sabiduría en tiempos como los nuestros. Vivimos rodeados de voces, opiniones y accesos rápidos a corazones que no están preparados para llevar nuestra carga. Y si no discernimos, entregamos lo sagrado de nuestra experiencia a manos que lo tratan como algo común. Pero Dios no es así. Él recoge nuestras lágrimas, las guarda y las transforma. La mujer sunamita nos enseña que el silencio es un arma cuando está dirigido hacia lo alto, que no es necesario defendernos ante todos ni explicar nuestras heridas a cualquiera, que hay poder en esperar hasta llegar a la presencia de aquel que puede resucitar lo que parecía perdido. Y esa lección, si la abrazamos, cambiará cómo vivimos el dolor, cómo hablamos y a quién acudimos primero. Porque al final, el lugar correcto para poner nuestra esperanza no está en las manos de los hombres, sino en el Dios vivo que sigue haciendo milagros. Vivimos en un tiempo donde el mundo nos ha enseñado a hablar, a publicar, a abrir el corazón, como si al derramar nuestras palabras en cualquier oído se resolviera el peso que cargamos. He visto tantas almas que al sentirse heridas corren a buscar un oído humano para contar su dolor. Y sí es cierto, al principio parece que al hablar uno siente un alivio momentáneo, como si una presión interna se aflojara. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada, entra un poco de aire fresco, pero la estructura de la casa sigue igual.
La raíz del problema, el verdadero nudo que aprieta el alma, queda intacto. Esa sanidad que el mundo ofrece se evapora rápido, y lo que era un suspiro de descanso se convierte con el tiempo en dependencia de la aprobación ajena. Terminas buscando una y otra vez palabras de ánimo, aplausos o compasión, como si esas migajas pudieran sostenerte en las noches más oscuras. Y cuando no las recibes, el vacío se hace más profundo. Lo he visto en tantos corazones: cuanto más se alimentan de la simpatía del hombre, más sed tienen, porque es una agua que no sacia. El mundo llama a esto desahogarse, sacar fuera lo que llevas dentro. Pero no te dice que en ese mismo acto muchas veces te encadenas a la opinión de los demás. Un día encuentras comprensión, otro día hallas juicio. Un día recibes un abrazo, otro el silencio que te hiere. Así se vive en un sube y baja emocional que no edifica el espíritu. He escuchado a personas decirme: me siento mejor cuando cuento lo que me pasa, pero al poco tiempo vuelven con la misma herida, a veces más abierta, porque quien les escuchó no supo qué hacer con lo que recibió, y a veces lo usaron en su contra. Pero cuando me vuelvo a la palabra de Dios, descubro otro camino. Allí el Señor no me invita a exponer mi corazón delante de cualquiera, sino a venir delante de Él. La oración, hijo mío, no es una sala de quejas, no es un acto de informar al cielo de lo que ya sabe. Es un intercambio santo, un lugar donde el alma se presenta con todo lo que es y recibe a cambio la paz que no se puede comprar. Es intimidad, es entregar el peso y recibir descanso verdadero. Jesús mismo lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando hablas con un hombre, por más sabio que sea él, solo puede ofrecerte un consejo limitado, nacido de su experiencia y comprensión humanas. Pero cuando hablas con Dios, entras en la presencia de aquel que no solo escucha, sino que transforma. No recibes únicamente palabras, recibes dirección, fuerza, esperanza. El mundo puede darte una opinión. Dios puede escribir un final nuevo para tu historia. Lo que en la boca de los hombres es consuelo pasajero, en la voz del Señor se convierte en promesa eterna. La diferencia es profunda. Hablar con otros puede ayudarte a entender lo que sientes, pero hablar con Dios cambia lo que eres. Y en ese cambio interior, el dolor deja de ser un enemigo para convertirse en un altar donde la gracia se derrama. La oración no es un monólogo al viento, es un diálogo que moldea. Cuando pones tus cargas en sus manos, no solo alivias tu corazón, sino que Él trabaja en ti, afina tu carácter, te enseña a ver con sus ojos. Es como si el dolor pasara por el taller del alfarero. Lo que estaba roto no solo se repara, sino que se transforma en algo útil y bello para su gloria. He aprendido que cuando llevo mi aflicción a Dios, mi perspectiva cambia. Ya no pregunto, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué quieres enseñarme, Señor, en medio de esto? Y esa pregunta abre la puerta a una obra más profunda que cualquier conversación humana podría lograr. Porque las palabras de un amigo pueden secar tus lágrimas por un momento, pero la presencia de Cristo puede cambiar la fuente de esas lágrimas. Por eso te digo, no te conformes con la solución rápida que el mundo ofrece. Ese alivio de unos minutos no puede compararse con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Cuando eliges confiar en el Señor tu dolor, en lugar de buscar validación humana, te estás colocando en el único lugar donde la verdadera sanidad es posible. Allí, en la intimidad de la oración, Él toma tu quebranto y lo convierte en testimonio. Toma tu llanto y lo convierte en semilla. Toma tu historia y escribe en ella su misericordia. Y así, hijo mío, la oración deja de ser un recurso de emergencia para convertirse en el pulso mismo de tu vida.
porque no vienes a un extraño a pedir limosna de atención, vienes a tu Padre que ya conoce tu necesidad y que en su amor sabe exactamente cómo cuidarte. Allí, en ese intercambio sagrado, se forma tu fe, se fortalece tu espíritu y se moldea tu corazón a la imagen de Cristo. Y eso el mundo no puede darte. Hijo mío, hija mía, a lo largo de mi caminar con el Señor, he aprendido que el dolor no es un peso inútil que debemos cargar para siempre, ni una herida que tengamos que mostrar al mundo buscando lástima o aprobación. No, el dolor es más sagrado de lo que imaginamos. El dolor, cuando se vive con fe, tiene un destino más alto que la simple queja fue hecho para ser ofrecido. No para ser exhibido, sino para ser depositado como incienso puro sobre el altar del Dios vivo. Veo cómo en nuestra época tantos corren a contar su sufrimiento en cualquier rincón donde haya un oído dispuesto. Publicamos lo que nos hiere, abrimos nuestras heridas para que otros las miren esperando alivio. Pero hijo mío, hija mía, lo que encontramos en ese camino es muchas veces incomprensión, juicio o indiferencia. Por eso te digo, existe una diferencia profunda entre exponer y ofrecer. Exponer es sacar hacia afuera buscando atención humana. Ofrecer es llevar hacia adentro al corazón de Dios y dejarlo allí como un acto de adoración. Cuando llevas tu dolor al altar de la fe, ocurre algo que el mundo no entiende. El Espíritu Santo toma lo que parecía inútil y lo transforma en semilla de vida. Y esa ofrenda puede presentarse de muchas maneras, pero siempre con el mismo corazón humilde que tuvo nuestro Salvador en Getsemaní. En primer lugar, está el altar del silencio. En un mundo donde todos hablan y opinan, el silencio se ha vuelto un lenguaje olvidado. Pero cuando decides callar ante los hombres y hablar solo con Dios, abres la puerta a una intimidad que sana. Allí, en ese silencio, no hay máscaras, no hay público, no hay aplausos. Solo estás tú y el Señor, y en ese encuentro la herida empieza a ser tocada por manos eternas. Luego está el cáliz de la Eucaristía. Cada vez que participas del santo sacrificio, tienes la oportunidad de unir tu dolor al de Cristo crucificado. Él no sufrió por sufrir. Su pasión fue un acto de amor redentor. Cuando dices, Señor, pongo mi cruz junto a la tuya, tu sufrimiento deja de ser un peso aislado y se convierte en parte de la obra de salvación. Lo que era llanto en sus manos se convierte en gracia. Lo que era soledad se convierte en comunión con aquel que jamás te dejará. Y no olvides el rosario, esa cadena de amor que nos une al corazón de María. Cuando tomas cada cuenta y meditas los misterios, no solo estás recitando palabras, estás llevando tus lágrimas a la madre que entendió el dolor de ver a su hijo traspasado. Ella sabe lo que es sufrir en silencio, sabe lo que es confiar sin entender. Cada Ave María que rezas es como depositar una espina de tu corazón en el regazo de quien puede transformarla en flor. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿quién puede entender lo que estoy viviendo? ¿Quién podría entrar en lo más profundo de mi herida sin dañarla? La respuesta es una sola, solo aquel que fue traspasado por amor a ti. Solo Jesús, que llevó en su cuerpo el peso del pecado y el dolor del mundo, puede mirarte a los ojos y decir, yo sé lo que sientes y puedo sanarte. Su dolor en la cruz no fue absurdo ni inútil. Fue dolor ofrecido, consagrado, convertido en puente para nuestra salvación. Cuando contemplo su pasión, veo que cada latigazo, cada clavo, cada espina fue aceptado con un propósito: rescatarte. No hubo en él queja vacía ni exposición vana de su sufrimiento. Hubo entrega total al Padre, confianza absoluta en que de ese dolor brotaría la vida eterna para ti y para mí.
Y si Él, siendo el Hijo de Dios, eligió ofrecer y no exhibir, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo nosotros? Por eso, hijo mío, hija mía, la próxima vez que el dolor toque tu puerta, no corras a buscar miradas humanas que te aprueben o te consuelen. Entra en tu habitación, cierra la puerta, arrodíllate y en el silencio ofrece esa herida al Señor. Llévala al altar, colócala en el cáliz durante la misa, cuélgala como rosa en el rosario que entregas a María. Porque en ese acto, lo que era peso se hace ofrenda y lo que era llanto se convierte en alabanza. Y mientras lo haces, recuerda siempre el mundo puede escuchar tus palabras, pero solo Cristo puede escuchar tu alma. La palabra del Señor me ha enseñado algo que llevo grabado en lo más profundo del alma. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Cuando escucho este versículo no puedo evitar detenerme en dos palabras: ansiedad y echar. La ansiedad aquí no es solo un nerviosismo pasajero, es todo aquello que oprime el corazón, que roba la paz, que te hace despertar en la noche con el alma inquieta. Son las preocupaciones por el futuro, el peso de la culpa, la incertidumbre del mañana, las heridas que nadie más ve. Y echar no es simplemente dejar algo a un lado, es entregarlo deliberadamente con decisión, depositarlo en las manos de Dios sin guardarse nada, como quien se quita un peso que no puede cargar más. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque Él, el Dios eterno y todopoderoso, cuida de nosotros. No se trata de una ayuda superficial, es un cuidado íntimo, constante, personal. Él no te observa desde lejos, te sostiene de cerca como un pastor que lleva a su oveja herida sobre los hombros. Y en el Salmo 55, 22, la voz de Dios vuelve a llamarnos: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Aquí noto algo profundo: llevar una carga y depositarla no son lo mismo. Llevar significa seguir caminando con el peso encima, aunque sea con fe. Pero depositar es renunciar a la posesión de esa carga, decirle al Señor: «Esto ya no me pertenece, es tuyo». Cuando decides depositarlo, dejas que Él lo lleve por ti. Y el salmista nos asegura que Él nos sostendrá. No es que la vida se vuelva ligera, porque no hay más problemas, sino que la carga ya no es tuya. Y cuando no es tuya, la espalda deja de encorvarse, el paso se hace más firme y el corazón aprende a respirar en libertad. Jesús mismo nos llama en Mateo 11, 28, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Él no dice algunos, ni solo los que tienen fe perfecta, sino todos. Ese cansados incluye a quienes llevan años luchando con un pecado que parece no ceder, a quienes han cuidado de otros hasta agotarse, a quienes han llorado en silencio porque nadie parecía comprender. Y esa carga pesada no es solo el peso del trabajo diario, es el peso de la culpa, de la ansiedad, de la vergüenza. Y su promesa es clara: descanso. No un descanso como el que ofrece el mundo que dura solo unas horas, sino un reposo profundo donde el alma se aquieta y el corazón encuentra alivio. Ese descanso es una renovación interior que solo se encuentra en su presencia. ¿Cómo llegamos a esa presencia? Jesús nos lo enseña en Mateo 6, 6. «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Hay un misterio en esta instrucción: la puerta cerrada. No es un acto físico solamente, es cerrar la entrada a las voces del mundo, a las opiniones de quienes no oran, a las distracciones que nos roban la atención. Es crear un espacio donde solo tú y tu Padre están presentes.
Allí en la intimidad las palabras fluyen sin miedo, y también puede haber silencio porque Dios entiende incluso lo que no decimos. He aprendido que en ese lugar secreto las lágrimas hablan más que los discursos y un suspiro puede mover el cielo más que 1000 frases elaboradas. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos recuerda por qué podemos acercarnos así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús no es un observador distante de nuestro dolor. Él ha estado allí. Sabe lo que es ser traicionado por un amigo, rechazado por su pueblo, incomprendido por los suyos. Ha sentido el hambre, la fatiga, el abandono. Y porque lo ha vivido puede mirarte a los ojos en medio de tu lucha y decirte, yo sé cómo se siente. Esa compasión es más que empatía humana. Es comprensión divina que abraza, sostiene y guía. Por eso cuando le contamos nuestras heridas, no encontramos juicio sino misericordia. Y finalmente, en Isaías 41:10, escucho una promesa que ha sostenido mi fe en los momentos más oscuros. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Aquí no hay espacio para dudas. Él está contigo. No dice, puede que esté o estaré, si oras lo suficiente. Dice, estoy. En el momento de mayor miedo, cuando el horizonte parece cerrado, cuando la noche es más larga de lo que puedes soportar, Él está. Y su presencia no solo disipa el miedo, lo transforma en confianza. Convierte la confusión en claridad, la debilidad en fortaleza. Y lo hace no por nuestra capacidad, sino por su mano poderosa, esa diestra que jamás ha perdido una batalla. Y cuando dejo que estas palabras penetren en lo más profundo de mi ser, no puedo evitar recordar cómo a lo largo de mi caminar con el Señor he visto a tantos hijos e hijas suyos que llevaban cargas imposibles de sostener por sí mismos. Algunos trataban de ocultarlo con una sonrisa, otros lo confesaban en lágrimas. Y en todos ellos, cuando finalmente se atrevieron a obedecer la invitación de 1 Pedro 5:7 y depositar todo en las manos del Padre, sus rostros cambiaron. El peso no había desaparecido del mundo, pero sí de sus espaldas. Es como cuando un niño se duerme en los brazos de su padre. Las circunstancias pueden seguir igual, pero la seguridad de quien lo sostiene transforma su descanso. Recuerdo a una mujer de mi congregación, una madre soltera que cargaba con 3 trabajos para sostener a sus hijos. Me dijo un día, pastor, no puedo más. Y yo le recordé el Salmo 55:22. Le pedí que antes de iniciar su jornada orara con estas palabras: Señor, esto es demasiado para mí, pero no para ti. Aquí te lo dejo. Pasaron semanas, y aunque su situación no cambió de inmediato, me confesó que ya no sentía que iba sola. Él me sostiene, me dijo con una sonrisa cansada, pero llena de fe. Eso es lo que hace el Señor, no siempre quita la carga, pero siempre sostiene al que deposita su peso en Él. Mateo 11:28 me recuerda a aquellos momentos en los que yo mismo me he sentido agotado no solo en el cuerpo, sino en el alma. Hay un cansancio que ni el sueño repara, un peso que ningún consejo humano aligera. Es entonces cuando la voz de Cristo resuena: venid a mí, y yo os haré descansar. Ese descanso es más profundo que una noche de sueño. Es el reposo que viene de saber que ya no tienes que ser tú el que lo controle todo. Es como cuando la tormenta ruge afuera, pero dentro de la casa hay paz, porque sabes que las paredes son fuertes y el techo seguro. Así es su descanso, refugio en medio de la tempestad. Por eso Mateo 6:6 se convierte en un tesoro para mi vida.
Cierro la puerta de mi habitación no solo para apartarme del ruido externo, sino para recordarle a mi alma que estoy entrando en la presencia del Dios vivo. No necesito grandes discursos ni palabras adornadas. A veces solo me quedo en silencio sabiendo que Él ya entiende cada rincón de mi corazón. En ese lugar secreto he llorado sin que nadie me escuche y he salido fortalecido como si hubiera hablado horas con el mejor de los amigos. Allí es donde aprendo que la intimidad con Dios no es un lujo, es una necesidad vital. Hebreos 4:15 me asegura que no estoy hablando con alguien que no sabe lo que es sufrir. He pensado muchas veces en Jesús en Getsemaní, sudando gotas de sangre, diciendo, «Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Él sabe lo que es enfrentar un futuro doloroso, lo que es sentirse abandonado, lo que es cargar un peso que parece imposible. Y porque lo sabe, puedo acercarme sin miedo. No hay dolor que Él no pueda comprender ni tentación que no haya enfrentado. Eso me da valor para abrir mi corazón sin reservas, confiando en que su respuesta siempre vendrá teñida de compasión y verdad. Isaías 41:10 es la promesa que repito cuando la sombra del miedo intenta cubrir mi fe. No temas, yo estoy contigo. Lo he visto en hospitales, en salas de juicio, en hogares quebrados, la presencia de Dios cambiando la atmósfera. El temor no siempre se va de inmediato, pero pierde su poder cuando sabes quién camina a tu lado. Y cuando Él dice, «Te fortaleceré», no es un deseo, es un hecho. Su fuerza se convierte en la tuya, su mano derecha en tu apoyo constante. Y aunque el mundo se tambalee, te mantienes en pie, no porque seas fuerte, sino porque Él no te deja caer. Mientras estas verdades arden en mi espíritu, vuelvo a pensar en la mujer sunamita de la Escritura, que no se detuvo a hablar, con quien no podía ayudarla, sino que siguió hasta llegar al hombre de Dios. Ella entendió lo que hoy quiero que tú y yo entendamos, que hay cargas que solo deben ser entregadas en el altar del Señor, que hay secretos del alma que solo se revelan ante su trono y que hay promesas en su palabra que son más seguras que cualquier certeza humana. San Agustín dijo, «Dios es más íntimo a ti que tú mismo». No estaba hablando en poesía vacía, sino revelando un misterio que muchos jamás se atreven a explorar. Él no te invitaba a buscar al Señor en un horizonte lejano, en rituales fríos, o en la aprobación del mundo, sino a cerrar los ojos y descender al santuario secreto que llevas dentro. Allí, en lo más hondo de tu alma, donde ni las palabras alcanzan ni los ruidos del mundo penetran, Él ya está esperándote. ¿Cuántas veces, por ignorancia o por costumbre, hemos corrido de un lado a otro buscando consuelo, respuesta, dirección, y pasamos de largo ante ese lugar silencioso donde Dios susurra más fuerte que cualquier voz humana? San Agustín comprendió que quien aprende a vivir desde ese interior vive con el cielo abierto incluso en medio de la tormenta. Recuerda también lo que nuestro amado San Juan Pablo II nos enseñó: la oración no es para informar a Dios, sino para formar el alma. ¡Qué verdad tan liberadora! Dios no necesita que le presentes un informe detallado de tus problemas, como si Él estuviera distraído o ausente. Él ya conoce cada detalle, cada herida, cada lágrima antes de que brote. Pero en la oración, Él quiere moldearte, transformarte, alinear tu corazón con el suyo. No se trata de convencerlo de que cambie sus planes, sino de permitir que esos planes nos cambien a nosotros. Es por eso que en mis años de caminar con el Señor he aprendido que las oraciones más poderosas no son las más largas ni las más elocuentes, sino las que nacen de un corazón rendido. Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que quieras.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2586, nos recuerda que la oración es una alianza de la sed de Dios y de la sed del hombre. Esto significa que cada vez que elevas tu corazón, no estás iniciando algo, tú solo estás respondiendo a un deseo eterno que ya arde en el corazón del Padre. Él tiene sed de ti, sed de que tú tengas sed de Él. Por eso cuando oras, no eres un mendigo golpeando una puerta cerrada. Eres un hijo regresando al hogar y el Padre ya está en el umbral para abrazarte. Y cuando esa sed se encuentra, la suya y la tuya, entonces el alma se llena de un gozo que el mundo no puede robar ni explicar. Pero hijo mío, hay algo más que no puedo dejar de compartir contigo. He visto demasiadas almas cargando pesos que no les corresponden, heridas que se agravan porque buscan alivio en lugares equivocados. Y he visto lo que sucede cuando esas mismas almas se acercan al sacramento de la reconciliación. No es solo un rito, no es un simple acto formal, es un encuentro transformador. Allí en el silencio del confesionario, Cristo mismo, a través del sacerdote, rompe las cadenas invisibles, limpia la suciedad que el alma no podía quitar por sí sola y devuelve la dignidad perdida. Es una liberación, es un volver a empezar. Es como si el Padre, con manos firmes y tiernas, quitara de tus hombros un saco de piedras que llevabas tanto tiempo que habías olvidado lo que era caminar ligero. He acompañado a personas que llegaron a la confesión dobladas por la vergüenza, seguras de que no habría perdón para ellas. Y he visto cómo salían con lágrimas, no de culpa, sino de paz. Porque allí no hay condena, solo gracia. Allí no se escuchan reproches, sino la voz del pastor diciendo: tus pecados te son perdonados, levántate y camina. Y cada vez que esto ocurre, el cielo celebra porque un hijo ha regresado a casa. No dejes que el orgullo, la costumbre o el miedo te alejen de esa fuente de misericordia. Si de verdad quieres vivir la verdad que San Agustín y San Juan Pablo II nos enseñaron, si quieres que tu oración no sea un monólogo seco, sino un diálogo vivo, comienza buscándole dentro de ti, permitiendo que te forme y acércate sin temor a ese sacramento que no solo borra el pecado, sino que reconstruye el puente entre tu corazón y el de Dios. Porque allí en ese encuentro se cumple la promesa: Él es más íntimo a ti que tú mismo, y su sed de ti jamás se apaga. Amado hijo, amada hija, si el mundo te grita desde la mañana hasta la noche, si cada rincón de tu vida parece lleno de voces, pantallas y mensajes, hoy te invito a algo que puede parecer pequeño, pero que cambiará tu alma. Guarda silencio. No un silencio vacío, sino un silencio que es oración, que es altar, que es cita con el Dios vivo. Dedica entre 5 y 10 minutos cada día para estar en un lugar tranquilo. No importa si es tu habitación, una capilla o el banco de un parque, lo importante es que allí, lejos del ruido, cierres los labios y abras el corazón. Quédate quieto, respira hondo. Y mientras el mundo corre, tú quédate delante de Dios, no para hablar mucho, sino para escuchar. Porque en ese silencio, su voz se hace clara como un susurro que penetra más que cualquier estruendo. Aprende a usar el silencio como una llave que abre la puerta de tu interior y de la intimidad con el Señor. Cuando callas ante los hombres, tu oído se afina para oír al Espíritu. Y no te sorprendas si en esos minutos de quietud empiezas a percibir cosas que antes pasabas por alto, un recuerdo que sanar, una palabra de la Escritura, que resuena una paz que no viene de ti. El silencio no es una pausa vacía, es un espacio que Dios llena con su presencia. Y si un día no sientes nada, no importa. Lo invisible de Dios
es más real que lo que tus ojos ven. Quiero invitarte a transformar también tu oración con el rosario. No lo reces como una repetición apurada, sino como un diario vivo de tu fe. Cada cuenta puede ser una ofrenda. En una deposita tu dolor, en otra tu gratitud, en otra tu petición más profunda. Deja que cada Ave María sea como una carta que envías al cielo con la certeza de que allí no se pierde nada. Haz que el rosario sea el hilo que une tus días con la eternidad, el puente entre tu vida y el corazón de la Virgen. Y mientras deslizas las cuentas entre tus dedos, recuerda que María entiende tu silencio, entiende tus lágrimas y las presenta a su Hijo con ternura de madre. No descuides los sacramentos, porque allí la gracia no es una idea, es un río que fluye. Ve al sacramento de la reconciliación con frecuencia. No esperes a sentirte digno, ve precisamente cuando más necesitas ser levantado. Allí Cristo no te acusa, te limpia. Allí tu carga invisible se deja en manos que saben llevarla. Y en la adoración eucarística quédate, aunque no sepas qué decir. Siéntate o arrodíllate delante del Santísimo y deja que su mirada te envuelva. Aunque no lo veas, Él está trabajando en lo profundo, restaurando, sanando, fortaleciendo. Santa Teresa decía que basta con mirarlo y dejarse mirar. Haz la prueba y verás. Hay una forma de amar que el mundo no entiende: el amor en silencio. No es un amor tímido ni cobarde. Es un amor que sirve sin esperar aplausos, que ora sin buscar reconocimiento, que abraza sin exigir recompensa. Es el amor de María al pie de la cruz, que no gritó, que no se defendió, que simplemente permaneció. Es el amor de los santos que han sabido hacer del silencio su fuerza. Y es el amor que tú puedes practicar cada día en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo. A veces la palabra que más sana es la que no se dice, pero que se traduce en un acto de bondad, en un gesto oculto que solo Dios ve. Recuerda que este camino no se recorre en un día. Es una disciplina, un arte que se aprende paso a paso. Pero cada minuto que eliges el silencio ante el ruido, cada rosario que rezas con el corazón, cada confesión sincera, cada momento de adoración, cada acto de amor callado, es como una semilla que siembras en tierra buena. Y aunque no veas todavía el fruto, el cielo ya está obrando. Guarda silencio con Dios y descubrirás que en ese silencio tu alma empieza a cantar. Hemos recorrido juntos un camino profundo desde el momento en que reconocimos que hemos confiado nuestras heridas a oídos que no oran, hasta la revelación de que solo en la presencia del Señor encontramos el descanso verdadero. Hemos visto cómo en la historia de aquella mujer sunamita, Dios nos enseñó que no todos los que escuchan pueden sanar, pero que Él, y solo Él, tiene el poder de resucitar lo imposible. Hoy quiero que guardes esta verdad en lo más íntimo de tu corazón. Tu silencio no es vacío, tu silencio es un altar. Y el dolor que llevas por dentro, si lo entregas a Dios, se convierte en un altar vivo, donde se derrama su gracia. Quiero recordarte que las lágrimas que has escondido no se han perdido. Cada una ha sido recogida por aquel que nunca se burla de ti, que nunca te traiciona, que nunca permanece indiferente ante tu llanto. Él ha visto tus noches más oscuras, ha sentido el peso de tus cargas, y aun cuando pensaste que estabas solo, Él estaba allí tan cerca que tal vez no lo percibías. Y lo que hoy te digo, lo digo con la certeza que viene de las promesas eternas. Dios no ha terminado contigo. No permitirá que tu historia termine en derrota, ni que tu dolor quede sin redención. En este momento te invito a que des un paso más allá de tus temores y vengas ante aquel que no necesita explicaciones para comprenderte. Ven con tu historia tal como está. Ven con tus heridas, con tus dudas, con tu cansancio.
No esperes tener las palabras correctas, porque Él entiende el suspiro y la lágrima. Él es el único capaz de transformar tu dolor en gracia, tu silencio en alabanza y tu espera en un milagro. No es teoría, es la promesa viva de aquel que te ama con amor eterno. Y quiero invitarte a que este encuentro no se quede aquí. Comparte conmigo lo que esta palabra ha despertado en ti. Déjame saber cuál es la batalla que hoy decides entregar a Dios. Hazlo como un acto de fe, no solo como un comentario. Y si este mensaje ha traído luz a tu corazón, te pido que lo apoyes, que lo compartas y que formes parte de esta familia que desea llevar la esperanza del Evangelio a muchos más. Hay vidas que necesitan escuchar que aún hay un Dios que salva, que sana, que restaura. No temas acercarte. No temas abrir tus manos vacías delante de aquel que las quiere llenar. Ven al que conoce lo que escondiste, lo que callaste, lo que otros no supieron interpretar. Él no te reprochará, no te recordará tus fallos, no te exigirá explicaciones. Él solo pondrá su mano sobre ti y te dirá: yo estoy contigo, no temas. Y en ese instante, lo que parecía muerto en tu fe, en tu familia o en tu corazón, comenzará a vivir de nuevo. Hoy, en la autoridad que me da el servicio a Jesucristo, quiero bendecirte. Que el Señor fortalezca tus rodillas cansadas y levante tu espíritu abatido. Que su paz, la que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Que sientas el abrazo del Padre, la intercesión de la Virgen María y el consuelo del Espíritu Santo en cada paso que des. Y que al salir de este momento no salgas con el peso del mundo, sino con la certeza de que tu dolor ofrecido a Dios se convierte en altar. Tu silencio sostenido por la fe se convierte en himno. Y tu espera abrazada por la esperanza se convierte en milagro. Amén.